Bueno, cordial saludo, mi nombre es Magnolia Jordán Arias, soy estudiante de la Universidad Cuauhtémoc y hoy vamos a tratar algunas problemáticas educativas locales. Tenemos como invitado especial al Magíster Jorge Humberto Agudelo. Él es docente de la institución educativa Santa Ana de los Caballeros del municipio de Anselma Nuevo, Valle del Cauca. Profe, muchas gracias por haberme permitido la oportunidad de hacer esta entrevista a usted y compartir este espacio de diálogo con usted. Profe, es un placer para mí, incluso es un espacio que nos sirve como retroalimentación para compartir nuevas experiencias e incluso sacar el mejor provecho de la entrevista para el mejoramiento de la calidad de nuestra educación, de nuestros estudiantes. Bueno, programa iniciar entonces con unas preguntas. En su experiencia cotidiana como docente, ¿cuáles considera que son las problemáticas educativas más premiantes que hoy enfrenta la escuela de primaria en Colombia? Bueno, para ello, obviamente es necesario recurrir al contexto en el cual nosotros estamos desempeñando nuestra labor. Pues hay que tener en cuenta que trabajan en zonas rurales, en zonas urbanas, y especialmente nuestra experiencia que ha sido desarrollada en el área rural se ha encontrado con aspectos como la desigualdad en el acceso a la educación, los rezagos en cuanto al manejo de las competencias básicas por parte de algunos estudiantes, la diversidad de necesidades de aprendizaje y la escasa participación de algunas familias. A ver, con respecto a la participación de las familias nos hemos encontrado con aspectos que son objeto de estudio por parte de los analistas del Ministerio de Educación sobre todo, y es en cuanto a que muchos docentes, muchos padres de familia llevan sus hijos a la escuela es porque no los quieren tener en casa. Segundo, es muy poco estudiante el que va realmente a estudiar. Y hay otra característica que es la necesidad de aprendizaje. En un mismo salón hay estudiantes con diferentes ritmos y capacidades de aprendizaje. Los contextos familiares, esto exige estrategias de enseñanza más inclusivas. Es donde está la labor de nosotros como docentes. Mire, muchas veces nosotros no somos solamente docentes, nosotros somos psicólogos, somos trabajadores sociales, somos profesores y somos padres de familia al mismo tiempo, porque tenemos esa diferencia de estudiantes y esa caracterización que a veces hacemos en las que nos encontramos multiplicidad de comportamientos por parte de estudiantes. Entonces, eso hace que por ejemplo, nosotros seamos la segunda compañía después del hogar para los estudiantes. Y en cuanto a los rezagos que hemos encontrado en las competencias básicas, a ver, sabemos que se están manejando las matemáticas, del lenguaje, la ciencia natural, las ciencias sociales y el inglés como competencias básicas. Para nosotros son la base, es con lo que a nosotros nos evalúan, nos califican. El conocimiento del niño es la evaluación que le hacen al docente. Pero nos hemos encontrado con que en matemáticas y en lenguaje ellos están un poquito rezagados, pero en el momento en que se haga esa modificación de ese aprendizaje, vamos a comprender que las ciencias naturales y las ciencias sociales van derecho una vez que el niño esté manejando bien el lenguaje. Bueno, profe, cuando le corresponde enseñar matemáticas a grupos con diferentes aprendizajes muy diversos, ¿qué dificultades concretas encuentra para atender a todos esos estudiantes? No, pues parte de la primera respuesta que te está dando tiene relación con la diferencia de los conocimientos previos. O sea, los niños, debido a que vienen de diferentes partes, ¿sí? Son niños que vienen de poblaciones migratorias, son niños que están en el sitio, son locales y otros son visitantes. Ya, algunos actúan de locales, otros actúan de visitantes, y los que actúan de visitantes muchas veces nos llevan la diferencia en el conocimiento y el aprendizaje. Mientras algunos estudiantes comprenden rápidamente las temáticas o los conceptos que se están emitiendo, los otros niños se presentan muchos vacíos. Pero eso es debido a las características también de los contextos que te hablaba en un principio, y es que nosotros somos población montañosa. Y por ser población montañosa dependemos de ciertas épocas de cosecha. Eso hace que haya una población migratoria, y esa población migratoria es la que hace que haya rezagos. Entonces, unas personas de una región se desplazan por necesidad de trabajo a otras,
y las que están en esta también se desplazan a zonas planas, por ejemplo, a buscar trabajo en las ciudades, en los pueblos, y cuando llega la cosecha vuelven y alquilan la casita para ir a trabajar donde hay cosecha. Eso a nosotros nos ha traído un retraso en el sistema educativo. Y no es como el cuento de la pandemia traerlo a colación, pero la pandemia sí rezagó, sí hizo un retraso muy significativo de la educación en Colombia. Aparte de eso que dejó muchos rasgos, muchas características en las que las poblaciones se vieron afectadas por eso. Y en cuanto a la diversidad de los estilos del aprendizaje, pues no todos aprenden de la misma manera. Algunos responden mejor a materiales manipulativos, otros recursos visuales o tecnológicos, lo que exige planificar actividades diferentes, y ahí es donde está la astucia que tenga el docente para poder incentivar al estudiante con una metodología nueva de aprendizaje o de enseñanza, donde el docente también tiene que mostrar habilidades para improvisar en un caso dado la enseñanza, porque uno no se puede quedar con lo que saca del libro, ¿no? Está la innovación en el aprendizaje. Bueno, ok, profe. Bueno, en su institución educativa, ¿cómo deciden qué problemática abordar primero? ¿Depende de los resultados de las pruebas externas, de las directrices de Secretaría de Educación o de lo que observan sus mismos compañeros y los demás docentes en sus aulas? A ver, aquí lo más importante es tener en cuenta el Estado. El Ministerio de Educación ha sido muy enfático en que debemos partir de el análisis de las pruebas. Por ejemplo, están las pruebas saber, están las pruebas ICFES, están lo que ya denominamos como las pruebas del Estado, ¿ya? Está saber para aprender, todo eso. Entonces, nosotros tenemos que tener como base ese resultado para utilizar los lineamientos que nos da el Estado para poder involucrarnos en el sistema de enseñanza-aprendizaje con el estudiante como tal. Una vez que nosotros analizamos esos resultados, entonces vamos a la institución, hacemos la respectiva reunión y miramos las falencias que tenemos. Si estamos fallando, obviamente, en el lenguaje, en la lectura crítica, que ha sido uno de los pilares fundamentales últimamente y en los cuales se ha fallado mucho. Y está en el desarrollo de las matemáticas, ¿ya? El inglés va ahí con un nivel más o menos, pero como te decía en un principio, yo no sé si alguna vez nosotros tocamos el tema de que la intensidad horaria no es suficiente para poder que el niño tenga un buen espacio para el aprendizaje. Por ejemplo, es ilusorio que nosotros estemos hablando de que vamos a mejorar, por ejemplo, el desarrollo en el aprendizaje en el lenguaje extranjero cuando nada más tenemos 2 horas en una semana. Correcto. Cuando en matemáticas no tenemos menos 4 horas en la semana para que el niño aprenda lo básico. Y aparte de ello, alterno a eso está las otras materias que no son tan significativas, pero que también le quitan tiempo a las competencias básicas como tal. Entonces, con respecto a esto, nosotros hacemos los ajustes necesarios una vez que hacemos el análisis de los resultados de las pruebas del Estado. Bueno, profe. Las políticas educativas actuales insisten mucho en los resultados medibles y estandarizados y en los logros. Sí. ¿Cómo se concilia eso en el día a día con las necesidades de enseñanza diferenciadas? Pues a ver, esto representa uno de los mayores desafíos. Si bien las evaluaciones estandarizadas proporcionan información importante sobre el desempeño de los estudiantes y orientan las metas institucionales en el aula, es evidente que cada estudiante aprende un tipo y de una manera muy diferente. Por eso la estrategia consiste en mantenerla como los mismos objetivos de aprendizaje para todos, para, por ejemplo, variar la forma de enseñanza, los recursos utilizados, los niveles de apoyo. Esto implica diseñar actividades distintas. Es lo que yo le digo en un momento dado, cuando el docente tiene que recurrir a otra forma de enseñanza, ¿sí? Tiene que ser un docente
que maneje la permanencia, que haga que el estudiante se sienta bien en ese salón. Es el docente que innova y hace que el estudiante sea feliz en el aula de clase. Es el docente que arregla el salón, como arregla su cuarto principal para sentirse muy bien. El cuarto donde él llega, se desestresa, se siente bien, duerme, descansa y está feliz. Así es el docente que llega, ve un problema en el salón y lo soluciona, ve una humedad y trata de arreglarla, ve que el techo está mal y gestiona para que se arregle. O sea, si yo tengo un ambiente sano, voy a lograr la permanencia de un estudiante, que es lo que también el ministerio nos pide, de que fomentemos la permanencia y la estabilidad de un estudiante dentro de una aula de clase. Perfecto, profe. Obviamente con base a todo eso, nosotros vamos a encontrar algo, y es que eso nos permite evaluar un estudiante, la satisfacción que él tiene, para con base a eso hacer ajustes oportunos dentro de los planes de área que uno maneja con ellos. Bueno, profe, desde su práctica en el aula, ¿qué mecanismos concretos ayudan a atender la diversidad de aprendizajes en matemáticas sin descuidar la calidad de los resultados esperados? Bueno, pues eso depende de la planeación de las actividades diferenciales que tú haces para con los estudiantes, el uso del material concreto y los recursos tecnológicos si los tienes. Y obviamente la evaluación diagnóstica y formativa permanente, que uno tiene que estar en contacto con los estudiantes. Ese es el quehacer diario. La evaluación diagnóstica y formativa hace que yo esté a su vez caracterizando un grupo de estudiantes en los cuales voy a encontrar, pues es como feo decirlo, pero el bueno, el regular y el malo. Eso me permite a mí saber que hay un estudiante, llamamos un estudiante malo o regular, debido a que él es el que nunca despega, y el bueno es el que siempre obtiene las mejores calificaciones, emite los mejores conceptos, participa a la mejor manera, ¿cierto? Y con respecto a la planeación de actividades diferenciales, pues ¿qué digo yo? Con los distintos niveles de complejidad, de manera que cada estudiante pueda avanzar según el ritmo de aprendizaje que él tiene, ¿sí? Depende del ritmo de aprendizaje. Ese ritmo de aprendizaje lo tienen muy pocos estudiantes. Por eso es que nosotros siempre encontramos conceptos como, ¿por qué siempre el mismo hizo bandera? Es que es el niño que lleva el ritmo. Es un ritmo muy positivo. Ese niño posiblemente tenga... Recuerda lo que hablamos en la primera pregunta con la experiencia de la cotidianidad, y hablamos de que no había apoyo por parte de los padres de familia. Sí. Ese niño sí tiene apoyo de los padres de familia. Es un niño que tiene a su familia allí, constantemente apoyándolo, y ese niño siempre va a ser bueno. Ahora, ¿dónde está la habilidad del docente para hacer una interrelación entre los buenos regulares y los que no dan resultados? Pues el de diseñar estrategias aplicando flexibilidad en la educación, pero también aplicando estrategias para que los niños compartan entre ellos esos saberes, a ver si poco a poco el que no ha podido se va incursionando dentro del grupo de estudiantes buenos. Bueno, ha sido muy claro en sus respuestas, y para finalizar le voy a hacer la última pregunta. ¿Qué tanto siente que las políticas globales como las que promueve la OCDE, PISA o el Banco Mundial influyen en lo que finalmente termina siendo en el aula? Pues, a ver, yo diría que desde mi experiencia, las políticas aportan, sí, ellas aportan porque la implementación de una política pública de educación o una política pública a nivel nacional o mundial a usted le sirve como referente para usted mirar si lo que está enseñando realmente está quedando en el estudiante como tal, o está quedando plasmado en ese, a ver, yo le podría llamar proyecto de vida de ese estudiante. Eso hace que haya un mejoramiento en la calidad de la educación y promueve el uso de las prácticas basadas en evidencia. No obstante, también pueden generar presión por el cumplimiento de resultados medibles, ¿cierto?
dejando en segundo plano aspectos como la diversidad de los estudiantes, las condiciones del contacto y el contacto y los procesos de aprendizaje individuales. Por eso considero que el papel del docente es fundamental como mediador entre las políticas educativas y la realidad que nosotros estamos viviendo en el aula. ¿Qué nos lleva a pensar en eso? Que es importante que el docente esté enmarcado dentro de un proceso informativo y formativo al mismo tiempo. ¿Sabes a qué me trae esto? Una muy buena reflexión. Sí. A los docentes 1278. O sea, no sé qué tan prudente sea tener en cuenta que un docente 1278 es un docente que tiene que ser preparado, tiene que ser licenciado, ya está la presión para que sea especialista, si quieren lograr un mejor resultado en las pruebas, tiene que ser magíster, y si hacemos el doctorado, pues viene la parte fundamental que es el estímulo económico que uno puede obtener. Entonces, pero para usted llegar a lograr todo eso, mire el esfuerzo que tiene que hacer. Pero ese docente, todo eso que está aprendiendo es algo que está incluyendo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para esa población que tenemos visualizada como los futuros profesionales de nuestra sociedad. Es muy real todo lo que acaba de decir, es muy real la presión pues que ya se presenta pues con este estatuto de como dicen, los nuevos docentes. Sí. Entonces es la realidad que vivimos. Bueno, para concluir todo lo que ha dicho el profesor, la reflexión sobre estas preguntas evidencia que la enseñanza en las matemáticas y en las diferentes áreas en la escuela de primaria enfrentan desafíos que van mucho más allá de los contenidos curriculares, de la diversidad de ritmos, de estilos de aprendizaje, de la exigencia de las evaluaciones estandarizadas y de la influencia de las políticas educativas nacionales e internacionales. Requiere que el docente desempeñe un papel de mediador capaz de adaptar las orientaciones generales a las necesidades reales de sus estudiantes. En este contexto, una educación de calidad no depende únicamente de alcanzar indicadores de desempeño, sino de garantizar que todos los estudiantes tengan oportunidades significativas para aprender. Bueno, profe, no siendo más, le agradezco por el acompañamiento en esta actividad. Muchas gracias, ha sido muy clara las respuestas suyas. Bueno, espero que le hayan servido de algo, pues se hace con base al recorrido que uno ha hecho en este sector tan bello, tan importante, tan de nuestro proyecto de vida, porque si algo hemos tenido claro es que la labor de docente es una labor que no nace del desarrollo de las actividades en una universidad, sino que nace de nuestro propio corazón. Es una labor que nace desde muy adentro de nosotros y que queremos expandirla hacia esa población a veces tan vulnerable que nosotros tenemos en muchas ocasiones, en esos contextos que yo te decía en un momento dado. Es un placer, muchas gracias a usted también por darme esta oportunidad y también me gusta que me tengan en cuenta en ese aspecto de qué es lo que pienso y qué es lo que yo desarrollo dentro de mi ambas. Bueno, no siendo más, nos despedimos. Feliz tarde, hasta pronto.